Y la semana pasada hicimos una introducción al libro, no menor con respecto a la diferencia que hay y que como Edom, de dónde proviene Edom, y que son lamentablemente años de lucha, años de enojos y de muchas cosas entre las familias, porque tanto los edomitas como los israelitas eran parientes porque provenían de un mismo padre, ¿no es cierto?, que es que es Isaac, que tuvo Jacob y a Esaú. Y tal como mencionamos la semana pasada, ellos tienen una serie de conflictos que se van dando. Alguien dice que este libro es la demostración de por qué Dios elige a Jacob y aborrece a Esaú. Porque de alguna manera aquí, tal como lo aprendimos la semana pasada, también se nos da evidencia de lo que ocurre en el corazón de Esaú. Esaú es un hombre que lamentablemente no toma en consideración las cosas de Dios, sino que al contrario es capaz de vender su primogenitura por un plato de lentejas y, como dice el propio libro de los Hebreos, luego que se dio cuenta de lo que había hecho, pero más que darse cuenta de lo que había hecho, se dio cuenta de lo que había perdido, porque lo que significaba la primogenitura era el doble de todo. Digamos, él era el primogénito. Esto es como, yo no sé si ustedes saben que en los israelitas, en los ingleses tienen un primogénito y el primogénito se lleva todo. Digamos, el segundo no recibe nada, el tercero, el primogénito se lleva todo. Entonces, en este caso, era el doble de lo que correspondía para el primogénito, pero luego que él se da cuenta de lo que ha perdido, dice el libro Los Hebreos que lo procura, dice con lágrimas, pero ya era irreversible la situación y es tremendo. Dice visión de Abdías, Jehová el Señor así ha dicho en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Qué tremendo, vuelvo a reiterar, que Dios tenga que hacer manifiesto estas cosas. Ahora, ellos obviamente son naciones vecinas de Israel. Ya dijimos que lamentablemente cuando los israelitas necesitaron ayuda, ellos no se la negaron, y no solo se la negaron, sino que también de alguna manera sacaron beneficio de lo que estaba pasando, beneficio para ellos y perjuicio para los hebreos. El verso 1 dice, hablando acerca de lo que Dios va a hacer con ellos, dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Las naciones, todas las que están rodeando a Israel y las que van a rodear a Israel también en un futuro, en el futuro de la gran tribulación, cuando Jesús venga a juzgar a esas naciones, las va a juzgar por lo que dice él mismo. Y él dice claramente, por cuanto tuve hambre, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, necesité ropa, tú me la diste. Ahí habla claramente de lo que las naciones van a hacer con los hebreos en la época de la persecución a manos del anticristo. Ya esa es una razón muy fundamental para ellos, porque Dios va a velar o va a tomar en cuenta estas cosas. Así como aquí están tomando en cuenta de manera contraria, porque Edom no lo ha hecho así. Ahora, lo primero que podemos aprender del versículo 1 es que nadie puede escapar del juicio de Dios. No hay ninguna persona que pueda escapar del juicio de Dios. Eso nos dice más adelante en el versículo 6, el libro de Romanos, capítulo 2, verso 16, también dice que no hay persona que pueda escapar del juicio de Dios. En Malaquías, por favor, capítulo 1, versículo 2 y 3, el último libro del Antiguo Testamento,
Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquía. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste en qué nos amaste. No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová. Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Reitero, ya la semana pasada lo vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 32 y en el capítulo 25 más o menos de Génesis hacia adelante, cuando Rebeca está embarazada y tiene el problema en su interior y él va y pregunta y se le dice que hay dos naciones, ¿no es cierto? Y todo lo que sabemos que acontece posteriormente, que estas dos naciones, estos dos hijos, ¿no es cierto? Lamentablemente sus padres tenían elecciones y en vez de hacerlo bien lo hicieron mal con ellos y fueron creando estas enemistades que lamentablemente, reitero, han pasado los siglos y todavía sigue presente. Ahora, una de las cosas que debemos en forma inmediata hacer presente, la diferencia entre Jacob y Esaú. Jacob se le cambia el nombre ¿a qué? A Israel, que es gobernado por Dios, y a Esaú se le llama Edom, que es rojo. Pudiera ser, como dijimos, producto del color de la lenteja, o pudiera ser también porque él era rojizo, era velludo entero, ¿ya? El versículo 2 dice, entonces ahí está la explicación, que no es que a Jacob amé, a Esaú aborrecí simplemente porque Dios, no, Dios tal como lo mencionamos, y usted puede buscar los textos bíblicos, Esaú lamentablemente él nunca dio ningún fruto, al contrario, hizo todo lo malo cuando supo que sus padres no querían que él se casara con una mujer que no correspondía, él lo hizo a propósito, y más encima se casó con la hija de Ismael. Entonces siempre estaba haciendo lo malo este hombre, y él, Dios, como dice la Escritura, a los que antes conoció también predestinó. Por eso lamentablemente él está en esa situación. El versículo 2 dice, a ver, Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a... Algo muy sencillo, por favor, vayamos al libro de los Proverbios. Bueno, él se va a encargar de hacerlos desaparecer. Ellos van a desaparecer completamente. La razón la acabamos de mencionar. Y no lo dije, o creo que lo dije la semana pasada. El último de los edomitas, ¿se acuerdan quién era? Herodes. Y de ahí, bueno, hubo una pequeña gente que fueron las que se levantaron con los judíos para sublevar al pueblo en contra de Roma el año 70. Ellos estaban muy metidos en eso. Dice el capítulo 16, verso 7 de los Proverbios. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pero fíjese qué interesante lo que dice aquí el Señor. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Y yo lo que leo en el libro del día es que Dios está levantando a las naciones, Dios está incitándolas a que vayan en contra de quién, de los edomitas. Hasta ese punto es su enojo con estas personas. Pero reitero, no es un enojo antojadizo, es un enojo por lo que acabamos de mencionar. Si vemos su historia, ellos siempre han sido contra Israel, malos, perversos contra Israel, a pesar de que son parientes. Ahora, lo tremendo de todo esto es lo que muestra aquí la Escritura, también es con referencia a lo que Dios está haciendo con ellos. Estas personas son personas que trataron de, por medio de alianzas y búsqueda de poder y de renombre. Cuando leemos el texto de lo que está hablando, ellos eran personas tremendamente orgullosas, jactanciosas. ¿Por qué eran orgullosas? Porque eran jactanciosas por todo lo que ha mencionado ahí, donde ellos vivían en Petra. Ellos eran casi inexpugnables para los ejércitos enemigos. Ellos se sentían tremendamente seguros. Entonces, cuando uno empieza a descubrir los pecados, no solo los pecados en contra de Israel, sino los pecados también que ellos tenían. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Y esto es lo tremendo. El hombre puede buscar por sí mismo
mucho, pero no va a alcanzar nada. Y eso hay que tenerlo tremendamente claro. Por eso leía yo el libro Los Proverbios. ¿Por qué? Porque lo que dice ahí no es algo menor. Dice que si tú estás en los caminos de Dios y tú tienes enemigos, ahora nosotros tenemos que entender, tal como dice el libro de los Romanos, que debemos estar en paz con todo en la medida que se pueda, y van a haber personas que se van a hacer nuestros enemigos a lo mejor, pero que Dios de alguna manera va a procurar que esas personas estén ahí con nosotros. Que no sean a lo mejor como lo son con otros enemigos que ellos puedan tener. Eso es lo que decía ahí, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Entonces, a pesar de la alianza, de la búsqueda de poder y de renombre, ¿qué es lo que los llama Dios? Los llama pequeños. Dice aquí, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Esto vuelvo a reiterar, y lo digo porque son muchas las personas, las situaciones, la gente que está tratando muchas veces de hacer algo por sí mismo, por su vida, pero dejan de lado lo más importante, que es a Dios. En la medida que las personas dejen de lado a Dios, yo creo que lamentablemente van al fracaso. Pero también hay un peligro que no es menor y que también lo hemos mencionado, que es pudiera ser que tuviera éxito, pero ese éxito es el más peligroso de todo. Porque ese éxito, si se logra fuera de Dios, ¿qué hace a los hombres? ¿Qué hace a las mujeres? Orgullosos, altaneros, jactanciosos. No se olvide que la iglesia de la Odisea es una iglesia de esa naturaleza. ¿Y por qué razón? Porque ella dice que no tiene necesidad de nada porque es rica. Ella dice eso. Algunos dicen que esa iglesia realmente es una iglesia apóstata. A pesar de que Dios la está llamando, porque en medio de ellos pudiera ser que hubiesen personas que se puedan salvar, pero tienen que salir de en medio de esas personas. ¿Por qué? Porque son un grupo de personas que lamentablemente el orgullo que ellos tienen es demasiado grande. Y esto es a nivel de cualquier cosa, ¿sabes? De cualquier emprendimiento. El creyente realmente, cualquier emprendimiento que pueda tomar, debe darle gloria a Dios y debe poner a Dios primero en su vida. Yo siempre lo he dicho y lo reitero, dice la Biblia claramente, por ejemplo, cuando uno hace casamiento, una cuerda se corta con facilidad, dos cuerdas más difíciles, tres casi imposible. La Escritura dice claramente, si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas se encarga Dios. Entonces, ¿cuánto mayor si yo voy a hacer un emprendimiento de lo que sea en el ámbito que sea? Una banda musical que uno quiera hacer, lo que sea. Cuando tú dejas de lado a Dios, ten la seguridad que difícilmente eso va a triunfar, al menos en lo que a Dios corresponda. El libro de los Salmos, por favor, miren el Salmo 75. El salmista es muy claro con las cosas. El versículo 6 y 7. Dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla, a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero lo más importante, ¿qué es lo que dice? ¿De dónde viene el enaltecimiento? No viene de oriente, ni de occidente, ni del desierto, sino viene del cielo. Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Yo lo decía, esto a un nivel de iglesia. A nivel de iglesia hay una facultad muy grande a favor de los hombres en que pueden presentar una imagen que no es real. Tú puedes por medio de las redes sociales hacer ver una iglesia que no es real y la puedes presentar con imágenes y todo el mundo que la ve puede pensar que es una tremenda iglesia y a veces simplemente ¿qué es lo que es? Parafernalia. Nada más que parafernalia. Entonces lo más importante, y es dentro de una de las oraciones que tenemos nosotros y que creemos, es como cuando Habacuc dice, he oído tu palabra y temí, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer.
El único que puede hacer realmente conocer la iglesia, el que puede hacer crecer a los creyentes, el que puede hacer algo en medio de su pueblo es Dios. Y no hay otra forma. Por eso la Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y favor para los que tienen un corazón perfecto para con Él. Si su pueblo se humilla, no hay otra forma. Vuelvo a reiterar, lo demás es como lo que decíamos anteriormente, una forma errada y equivocada de hacer ver las cosas o creer de que las cosas se pueden hacer. Entonces, otra cosa interesante con respecto a Jacob y a Esaú, cuando uno vuelve a insistir con esto, ¿por qué? Jacob, vuelvo a reiterar, se llamó a Israel. Cuando uno piensa en Esaú, ¿qué salió de Esaú? Cuando usted ve la historia de Esaú, ¿qué salió de Esaú? No salió nada bueno. Pero nada bueno. ¿Y Jacob? Hay tremendos hombres de allí. Jacob mismo tuvo un hijo llamado José, que no es menor, que fue un tipo de Cristo. Y así podemos seguir mirando hacia adelante un montón de hombres y aún del mismo Jacob, que es lo que sacó Dios a nuestro propio Cristo. Entonces ahí vuelvo a reiterar haciendo un énfasis al cuidado que hay que tener cuando nos dicen que Dios eligió a estos y a estos no. No, a los que antes conoció también predestinó. Esaú Dios lo conoció de antemano, por eso lo aborreció, por eso lo dejó a un lado. Y no hay nada de bueno, al contrario, solo incrédulos y ateos. Ahora, el versículo 3. He aquí pequeño, estoy leyendo el 2, de hecho entre las naciones estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Fíjense qué tremendo. Una de las cosas más claras que Dios ha hecho presente con respecto al corazón, ¿quién no lo ha leído en el libro de Jeremías? Es un texto que todo el mundo lo conoce y lo cita. Engañoso es el corazón, mas Dios lo conoce. Entonces, creo que la cosa más tremenda es cuando las personas dicen, yo voy a hacer esto porque mi corazón me está guiando. Yo siento en mi corazón. Ten mucho cuidado cuando tu corazón te hable. Tú y yo no andamos conforme al corazón. Acuérdense de lo que aprendimos el domingo con respecto a David, cuando David quiso construirle un templo al Señor. Él sintió en su corazón y le dijo al profeta, y el profeta le dijo, sí, haz lo que tu corazón te dicte. Y sucede que su corazón no le estaba dictando lo que realmente Dios quería. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Sobre todo la razón que hay aquí, hay soberbia, hay orgullo, ¿no es cierto? Su corazón los ha engañado. ¿Por qué los ha engañado? Por la falsa seguridad. Uno tiene que tener un cuidado único cuando piensa que está pisando muy firme. La propia Biblia dice que el que esté firme, cuidado que no caiga. Nosotros nunca podemos tener una seguridad en nada. En nada. Nuestra única seguridad, ¿dónde debe estar? En Dios. Los que confían en Jehová no serán avergonzados. Maldito el varón que confía en el varón. Nuestra confianza debe estar en el Señor. En el trabajo debemos hacer las cosas para el Señor, no para las personas. Y Él se va a encargar de nosotros. Entonces, la falsa seguridad. Jeremías 17, 9 y 10. Algo muy interesante. El salmista en el Salmo 39, miren lo que él dice. Y es tan importante, ¿por qué? Por lo que mencionamos, porque nuestro corazón, lamentablemente, la gran mayoría de las veces nos quiere engañar. El Salmo 139, el verso 20. Les digo el tiro. Voy a leer desde el 1. Dice, oh Jehová,
Tú me has examinado, conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano, el conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, de aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son tus pensamientos, oh Dios. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartado pues de mí, hombre sanguinaria, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nosotros debemos ser tan consecuentes para con Dios para pedirle que Él vaya donde nosotros no podemos ir. Y nosotros nos vamos a sorprender, porque Dios muchas veces nos va a mostrar que somos orgullosos, que somos envidiosos, que tenemos una cantidad de cosas que no son buenas y que a veces las negamos. Y lo peor que podemos hacer es negar eso, sino que al contrario tenemos que ser capaces de reconocer. Entonces, algo muy interesante con esto que está mencionando aquí Abdías, que es la soberbia. Hay muchas personas que piensan que la soberbia o el orgullo que es un pecado menor y que el borracho, el ladrón, ese sí que es un pecador, ¿no? Pero el orgullo, ¿saben qué? Es uno de los pecados más tremendos que hay. Más tremendo, al punto que ese pecado, ¿no es cierto? Y la Biblia dice claramente, Dios resiste al orgulloso, Dios pelea con el orgulloso. Ese pecado volteó ¿a quién? A Lucifer. No se olvide que Lucifer no era el diablo, no era el calumniador, no era el engañador, él era precioso, era hermoso. Dios lo había puesto en un lugar increíble. Pero algo pasó con él. ¿Qué es lo que pasó? Entró orgullo, entró soberbia. Y lo derribó. Y no solo a él. Si uno puede seguir leyendo, volteó a Nabucodonosor, ¿se acuerdan o no? El capítulo 4 de Nabucodonosor es un capítulo no menor. ¿Por qué? Porque este hombre, como tantas veces, algo ocurrió y él necesitaba que alguien le interpretara eso. Y alguien se lo interpretó, que es Daniel, y le dijo todo lo que iba a pasar. Pero dice que desde el momento en que Daniel termina de leerle eso, pasaron 8 meses. Y él salió fuera de su casa, a lo mejor, o fuera de su palacio, y comenzó a mirar los jardines colgantes y dijo, wow, esto lo hice yo. Dice, apenas él hizo eso, ¿qué es lo que le acontece? Se volvió loco. Le crecieron las uñas, 7 años estuvo en esa condición. Y usted lo lee el texto dice con claridad, hasta que él entendiera que el único que merece gloria y honra, ¿quién es? Dios. Si uno tiene que tener cuidado, el orgullo es el pecado, del pecado, dijo, es los ojos altivos. ¿Quién es ese? El orgulloso. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Perdón, el corazón. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando había ese conflicto con respecto a todos los conflictos que siempre habían alrededor de él? Y las personas estaban diciendo, mira, ellos no se lavan las manos, toda esta cosa externa. Y él le dice, ¿saben qué? Ustedes están mal.
Si no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale, porque ¿de dónde sale? Dice, del corazón. Y ahí dice, haciendo limpio todos los alimentos. Así que si alguno quiere comer prieta, coma prieta feliz, no se haga, que nadie venga a decir que no se pueden comer prieta. Ahí dice claramente, haciendo limpio todos los alimentos. Con cebolla dicen que son ricas. Entonces, por eso aquí dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Pero ¿cuál era el primero? Los ojos altivos. Entonces, por favor, no nos engañemos. Miren Santiago capítulo 4, verso 6. Alguno, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros, no de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste es pelear, es guerrear. Es como que Dios te dice, te mantiene así. No solo así. Bien lejos, por favor. Que no es chiste el orgullo. Entonces, ahora este pecado, cuando uno lo empieza a mirar, es tan tremendo, tal como lo mencionó. Piensen en algo tan tremendo. ¿Se acuerdan el pecado de David con Betsabé? Tremendo, ¿no? Se levantó, no fue primero holgazanería. Tenía que andar con el ejército, se quedó en la casa. Dijo, no, vayan ustedes nomás. Salió, como las casas estaban una así como aquí forestal, miró para abajo y vio una niña estupenda bañándose, le entró codicia, la mandó a buscar, se acostó con ella. Al rato, o al rato, no sé cuánto tiempo habrá pasado, la mujer viene y dice, estoy embarazada. Y él trata de cubrir ese pecado mandando a buscar a su esposo que está en la guerra y lo manda a la casa para que se acueste con ella y él piense que el hijo es de él. Porque eso es lo que él quería hacer. ¿Y qué aconteció? Que el hombre era fiel, pues, era un buen soldado. Dijo, yo no, imposible, yo no voy a ir a mi casa mientras mis soldados están allá, y se quedó allí. Y no basta con eso, ¿qué es lo que hizo? Lo embriagó para la segunda. Tampoco se fue. La tercera ya dijo, vete al frente, y llamó al general y le dijo, ¿sabe qué? Póngalo al frente para que lo mataran. Piensen en todo eso. ¿Y sabe que hay un pecado mayor que hace David que ese? Que es cuando Satanás dice que le sopla en el corazón y en la mente y le dice, censa al pueblo, censa al pueblo, censa al pueblo. Ese pecado es mucho mayor que el otro. Porque era orgullo, altanería, todo lo que fuera. Entonces hay que tener cuidado. Eso está en 2 de Samuel capítulo 11. Yo sé que ustedes conocen la historia. Entonces el orgullo es la habilidad de vivir sin Dios, es la pretensión de superioridad, la pretensión de autosuficiencia. La Filipenses, lo han leído cuando dice, ninguno tenga más alto concepto de sí, dice por ahí, sino que piense así con cordura. Y que cada uno vea a los demás como ¿qué? Como mejores o más altos que tú. Que debemos tener la misma actitud de Cristo, que siendo Dios, se humilló ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Entonces, por eso reitero, el orgullo es peligroso, hay que tener cuidado con él en realidad. ¿Ya? Otra palabra que podríamos decir, cuando dije la habilidad de vivir sin Dios, se la puede solo. Por eso Santiago, reitero, es tan claro cuando dice que Dios resiste a los soberbios, pelea con ellos. Entonces, el problema de Edom, que es lo que estamos haciendo referencia, es un problema tan grande porque ellos pensaban que nadie lo podía dañar. ¿Dónde estaba? Metido ahí entre las rocas, era casi inexpugnable, pero para los ejércitos, pero no para Dios. Dios puede bajar de un sopetón a quien quiera. Puede estar encumbrado en lo más alto y Dios, si te quiere bajar, te va a bajar. Sobre todo si hay orgullo, sobre todo si no hay gloria para el Señor. Entonces,
Uno tiene que tener cuidado con esto porque realmente este pecado, vuelvo a reiterar, no es un pecado menor y es un pecado que lamentablemente la iglesia o el creyente no está ajeno a ese pecado. Miren por favor en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Verso 6, perdón. Aquí Pablo está haciendo un llamado acerca de lo que deben tener las personas que quieren ser parte del liderazgo, especialmente los ancianos o los diáconos. Y está haciendo un montón de llamados, ¿no es cierto? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El envanecimiento es el orgullo y caiga en la condenación del diablo. El diablo es tremendamente habiloso para eso. Miren en 2 de Corintios capítulo 12. Verso 20. Dice, pues me temo, no es la primera vez que Pablo dice eso, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pero aquí claramente está diciendo el apóstol Pablo que él cree que puede llegar a Corintio y que es lo que va a encontrar todas estas cosas en medio de una iglesia que sin lugar a dudas no debiera tener estas cosas. La soberbia no debiera ser, nosotros debemos ser personas realmente humildes, agradecidos de Dios y que todo lo que tengamos o tenemos, vayamos a tener, siempre le demos toda la gloria al Señor. En Tito 1:7, por favor. El que fuera irreprensible, estoy leyendo el 6, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor fiel de la palabra tal como ha sido enseñada, pues para que también pueda exhortar a otros. Pero lo importante es que es lo que hay nuevamente, no soberbio. Primera de Pedro 5:5. Pablo está hablando de los ancianos y le dice, después pasa, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Cuál es el llamado? Claramente a los jóvenes. Jóvenes están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere el tiempo. Yo alguna vez lo he dicho, las personas que pueden ir a un trabajo y pueden haber dos tipos de personas. Una persona que a lo mejor sabe mucho acerca del trabajo, pero es pendenciero, orgulloso, arrogante, y hay otro que a lo mejor no sabe nada, pero tiene todo el deseo de aprender, pero es humilde. ¿A quién dejarías tú en el trabajo? Yo sin lugar a duda, al pendenciero, por mucho que sepa, lo pongo de patita en la calle. Pero al otro, al que a lo mejor no sabe, pero que tiene una humildad,
¿Sabe qué? Muchas personas, tal como dice la Escritura, Dios hace que las personas se humilden. ¿Saben qué? Hay en gracia a los ojos de las demás personas. Pues los que no son así acarrean como esta cosa que es como, no sé, porque ¿te ha pasado, no? Que hay gente que como que te produce eso. Y eso no puede ser un creyente tal como lo muestra aquí. Entonces lo importante es eso. La seguridad de estas personas era una seguridad falsa, vuelvo a reiterar, producto de lo que ellos donde estaban allí. Pero claramente Dios los va a sacar de allí y de una manera no menor, de una manera violenta, y lo va a sacar al punto que, como decía Malaquías, que aunque ellos se procuraran nuevamente levantarse, Dios se va a encargar de volver a bajarlo y de volver a hacerlos desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios realmente no los quiere allí. Entonces, es tremendo todo esto. ¿Cómo podemos ver que estas naciones llegaron a este estado? Jacob, Israel, Esaú, Edom. Qué tremendo ver el resultado, ¿no es cierto?, de lo que debía haber sido una familia. Y esto lamentablemente viene desde el principio, producto cuando Satanás metió su cola y lo que hizo con Eva, ¿no es cierto?, como dice Pablo, que lamentablemente la sedujo, ella acarrió a su marido, de ahí vemos de Caín y Abel, y ahí podemos seguir viendo las familias adelante, David y sus hijos. Si cuando uno piensa en David, ¿sabe cómo lo que pasó con David, cómo obtuvo, digamos, los resultados de sus pecados, de alguna manera, fueron lo que él generó con sus hijos? A causa de todas las mujeres que él tuvo, es cosa de ver a sus hijos. Un hijo se acostó con su hermanastra. El otro, el hermano de ella, real, lo quería matar. David no hizo nada. Absalón se sublevó en contra de él. Y no solo él, Y eso ocurrió exclusivamente, ¿por qué? Porque lamentablemente estas personas se olvidaron de la obligación que tenían ellos, y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Cuidado cuando somos padres, porque a pesar de que es un gran privilegio, también es una gran responsabilidad de la cual tendremos que dar cuenta. Muchas veces los hijos son lamentablemente el resultado de los padres. Nada más. A veces los hijos, tal como dice la Escritura, requieren disciplina. Yo siempre voy a poner el mismo ejemplo, que el ejemplo más cercano que yo vi de una persona, y que, bueno, Cecilia conoce, la vecina de ella, la Carmen, que tuvo su hijo, ¿cómo se llama, Diego? Tu compañero de curso. ¿Perdón? El Víctor. Su mamá, así, pero así, olvídense que este crío llegara a la casa con un 5,5. Hoy día él es ingeniero de la Santa María, una persona que le ha ido bien en la vida. Ahora, lo que estoy diciendo más que nada, la importancia que a veces tienen los papás, las mamás en la vida de las personas. Ahora, obviamente, lo más importante no es eso. Lo hemos dicho muchas veces, que saque el hombre con granjear el mundo entero si va a perder su alma. Pero sobre todo como creyentes tenemos que crearlos que en el temor de Dios. Y que ellos entiendan que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que se puedan poseer. Claro, porque el hombre puede conseguir muchas cosas, pues al final va a terminar como aquel hombre rico, ¿se acuerdan? Que le dijo a su alma, digamos, yo me imagino que ese hombre fue a la FP, ¿no es cierto? Después se fue al banco, y después se dijo a sí mismo, ya, pues cabrito, disfruta. Trabajaste tanto tiempo, a eso se dedicó toda la época, no tenía ni familia porque todo dividido. ¿Y qué es lo que le dijeron? Necio. Esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces la vida del hombre no consiste en eso. Entonces uno tiene que tener cuidado con esto. Entonces el orgullo realmente debe ser puesto a un lado en nuestra vida. Y vuelvo a reiterar, cuidado con la falsa seguridad. No te sientas seguro nunca y nada más que ¿quién? En Dios. Ahí está toda nuestra seguridad. A quien hay que buscar es a Dios, por sobre todas las cosas. Yo reitero, y ustedes los que me conocen, he sido majadero con eso. El libro de Mateo, Jesús les dijo, oye, miren las aves del cielo, ¿no es cierto? No siembran, no tienen graneros que las cuidan. Yo. Miren los ríos del campo, ni Salomón se ha vestido como uno de ellos. Que él yo. Hombres de poca fe, le dice entre comillas.
Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas yo te las añado. Y eso no hay que olvidarse, que es un compromiso de parte de Dios. Es Él el que se está comprometiendo. Lo único que te ruega a ti y a mí, que busquemos ¿qué? Primero las cosas de arriba. Como dice Colosenses, ¿han resucitado? Sí, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, si queremos tener éxito en la vida, en el ámbito que sea, lo único que nos compete es humillarnos delante del Señor. Nada más. Lo único que tenemos que hacer es lo que dijo Jesús. Pegados a Él podemos llevar mucho fruto. Pero no pretendamos, no creamos que podemos hacer cosas. Vuelvo a reiterar, con la internet, con tantas cosas que se pueden. No, el camino es uno solo. Y el camino, como Jesús dijo, es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es el único que realmente puede hacer por nosotros, como lo dijo el proverbio. Si tú estás bien, aún a tus enemigos, ¿qué es lo que le hace? Estar en paz contigo. Que de alguna manera Dios los delimita, que de alguna manera Dios no les permite que hagan nada en contra tuya. Aunque a lo mejor se mueran de gana, Dios no los deja. ¿Por qué? Porque Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por este libro, gracias por las cosas que hay en él, que no son menores, Señor, sobre todo para el tiempo presente, donde hay tanto orgullo, tanta altanería, tanta soberbia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a nosotros, Señor, que quites de nosotros cualquier soberbia, orgullo, cualquier cosa que no corresponda, Señor. Te ayuda a darte toda la gloria, la honra a ti, Señor. Señor, gracias. Padre, lo único que anhelamos es ver tu gloria, Señor, en medio de nosotros. Yo no pido más ni quiero más que eso. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta, no? Le gané. Le gané yo.